Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. Continuamos, queridos amigos, con la entrevista que José María Zavala tuvo con el padre Gabriel Amor. Nos encontramos en la sala en la que los retratos de dos grandes santos, San Juan Bosco y San Juan Pablo II, completan la selecta pinacoteca del espíritu de don Gabriel, la cual la conserva en su sala de exorcismos, de la que también forma parte por derecho propio el Padre Pío, canonizado precisamente por el Papa polaco el 16 de junio del año 2002. En palabras del periodista italiano Vittorio Messori, el Padre Pío es un meteorito del medioevo en pleno siglo XX. Así lo acreditan sus estigmas en manos, pies y costado durante más de medio siglo junto a sus dones de bilocación. La posibilidad de estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. El don de profecía, el de introspección de conciencias o curaciones milagrosas. En mayo de 1987, Juan Pablo II visitó la tumba del Padre Pío, con motivo del primer centenario de su nacimiento. Ante más de 50.000 personas, su santidad proclamó: «Quiero agradecer con vosotros al Señor por habernos dado al querido Padre Pío, por habernoslo dado en este siglo tan atormentado». No era la primera vez que Karol Wojtyła visitaba el convento de San Giovanni Rotondo, donde vivió el Padre Pío durante 52 años consecutivos de su vida. Estuvo también allí recién ordenado sacerdote en 1948 y regresó 26 años después, en noviembre de 1974, siendo ya cardenal. El mismo fraile capuchino que vaticinó el futuro papado de Juan Pablo II fue elevado por éste a los altares. Otro papa, Benedicto XV, había proclamado ya al Padre Pío como un hombre extraordinario enviado por Dios para convertir almas. 40 años antes de canonizarle, en noviembre de 1962, el entonces vicario capilar de Cracovia en el Concilio Vaticano II, Karol Wojtyła, había recurrido al Padre Pío para curar de un cáncer a una paisana y amiga suya, la doctora Wanda Poltawska. La mujer había sido partisana en Cracovia durante la Segunda Guerra Mundial, siendo capturada por los nazis e internada en el campo de concentración de Ravensbrück, donde fue sometida, cual conejilla de indias, a experimentos médicos inhumanos. Concluida la guerra, conoció a Karol Wojtyła mientras estudiaba psiquiatría en la universidad. Surgió así una imperecedera amistad entre ambos. El futuro papa envió 2 cartas, en latín, al fraile de San Giovanni Rotondo, acuciado entonces por un problema en la vista que le impedía leer con normalidad. Su administrador, Angelo Battisti, le recitó en voz alta ambas epístolas, conservadas hoy en la Casa de Alivio al Sufrimiento de San Giovanni Rotondo. La primera de ellas, fechada en Roma el 17 de noviembre de aquel año, dice lo siguiente: «Venerable Padre, le ruego haga una oración por una madre de 4 hijas de 40 años de Cracovia, en Polonia. Durante la última guerra estuvo en un campo de concentración en Alemania. Ahora su salud y su vida están en peligro gravísimo debido a un cáncer. Ruegue a fin de que Dios, por intercesión de la Beatísima Virgen, muestre su misericordia con ella y su familia. In Cristo obligatissimus, Karol Wojtyła». Tras meditar un rato en silencio, el Padre Pío dijo resuelto a Battisti: «A esto no se puede decir que no». Finalmente añadió: «Angelo, conserve esta carta porque un día puede ser muy importante». Tan solo 11 días después, el 28 de noviembre, Monseñor Wojtyła escribió otra misiva al Padre Pío. «Venerable Padre,
la señora médico de Cracovia, en Polonia, madre de 4 hijos, recuperó instantáneamente la salud el 21 de noviembre antes de la operación quirúrgica. Deo gracias. A usted también, Padre, doy devotamente las más rendidas gracias en su nombre, el de su marido y el de toda su familia. En Cristo, Carolus Wojtyła. Queridos amigos, y aquí hacemos una pequeña pausa a esta linda entrevista para recordarles la comunicación del Padre Pío con sus hijos espirituales. Tú que estás escuchando este audio, eres un hijo espiritual del Padre Pío. Si tienes algún problema, si tienes alguna necesidad, escríbele con esa confianza a este gran intercesor, para que sea Él quien le lleve al Señor tu pedido, de la mano de María, porque recuerda que el Padre Pío siempre estaba de la mano de María. Es maravilloso ver cómo Karol Wojtyła va con esa humildad a pedirle al Padre. Y la respuesta es inmediata. De pronto lo que tú estás pidiendo no va a tener una respuesta inmediata, pero va a tener una respuesta. Hay tantas experiencias de curaciones que hacen que uno mantenga más la serenidad con respecto a esto, pero el sentimiento ebulle y no puedo no decir lo que les estoy diciendo a ustedes, queridos amigos. El Padre Pío está al lado de ustedes, está junto a ustedes. Simplemente llámenlo. Díganle: Padre Pío, ayúdame. De pronto rascándose la cabeza porque no te confesaste o porque no estás confesado, te hará ver de alguna manera lo que debes de hacer y verás cómo lo que tú estás pidiendo, si está dentro de la voluntad de Dios, se va a dar de la manera más rápida y que tú ni te vas a enterar cómo y vas a tener respuesta a tu pedido. Continuando con la entrevista, dice: fue así como la doctora y su marido se convirtieron más tarde en asiduos invitados a Castel Gandolfo durante las vacaciones veraniegas del Papa. El postulador del proceso de canonización de Karol Wojtyła, Monseñor Sławomir Oder, exhumaba una desconocida carta del entonces obispo auxiliar de Cracovia, al Padre Pío, fechada el 14 de diciembre de 1963, la cual evidencia la estrecha relación existente entre ambos. Reverendo Padre, su paternidad recordará sin duda que en el pasado ya me he permitido encomendar a sus oraciones ciertos casos especialmente dramáticos y dignos de atención. Así pues, me gustaría agradecerle vivamente también en nombre de los interesados sus oraciones en favor de una señora médica católica enferma de cáncer y del hijo de un abogado de Cracovia que padece una grave enfermedad desde su nacimiento. Gracias a Dios, ambas personas se encuentran ahora bien. Me permito también, Reverendo Padre, encomendar a sus oraciones a una señora paralítica de este arzobispado. Al mismo tiempo, me permito encomendarle las inmensas dificultades pastorales a las que se enfrenta mi pobre tarea en la presente situación. Aprovecho la ocasión para manifestarle una vez más mi veneración religiosa, con la cual amo confirmar su paternidad devotísima en Jesucristo. Añadamos por último que San Pío de Pietrelcina no solo predijo que Karol Wojtyła sería papa. Escudándose en el crucial testimonio del abogado Carmelo Mario Scarpa, amigo íntimo del comendador Alberto Galletti, protagonista del episodio que a continuación vamos a relatar, Francisco Sánchez Ventura, hijo espiritual del Padre Pío, daba fe de cómo éste vaticinó también que el cardenal Juan Bautista Montini
se convertiría en Pablo VI. A comienzos de 1959, mientras el futuro Papa era aún arzobispo de Milán, el comendador Alberto Galetti, hijo espiritual del Padre Pío, visitó al sacerdote Benedicto Galviani, ingresado en la llamada Casa de la Divina Providencia, fundada por don Luigi Orione. Mientras Galetti distraía al enfermo, narrándole sucesos y anécdotas de San Giovanni Rotondo, irrumpió en la habitación el arzobispo de Milán. El cura Galviani los presentó, pues no se conocían. Interesado en la vida de los místicos, el arzobispo recabó detalles y circunstancias del fraile de los estigmas. Al terminar la visita, pidió al comendador que transmitiese al Padre Pío su saludoso cariño y el deseo de contar con su bendición para él y su arquidiócesis. Días después, el comendador cumplió diligente el encargo. El Padre Pío le contestó: «Mil gracias por el saludo, y dile que cuente no con mi bendición, sino con una riada de bendiciones y de mis indignas oraciones». Tras una breve pausa añadió: «Escucha atentamente, Galetti. Dile también a su excelencia que, cuando muera este Papa, Juan XXIII, él será su sucesor. ¿Te has enterado?». «Sí, padre», asintió perplejo el comendador. «¿Has entendido que debes decirle que él será el próximo Papa?», insistió al fraile. «Perfectamente, padre». «Se lo advierto porque debe prepararse», concluyó el Padre Pío. Alberto Galetti guardó celosamente el secreto hasta la elección de Pablo VI en junio de 1963. 3 años antes, el entonces arzobispo de Milán había enviado esta cariñosa carta al Padre Pío: «Veneradísimo Padre, oigo decir que vuestra paternidad celebrará próximamente el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal. Y por lo tanto, también yo deseo expresarle en el Señor mis felicitaciones por las gracias inmensas que le ha conferido y que usted ha distribuido». Se honrará siempre don Gabriel Amor de ser hijo espiritual de San Pío de Pietrelcina, a quien conoció con tan solo 17 años, en agosto de 1942, tal y como me recuerda en su sala romana de exorcismos. «No pensé entonces», evoca él nostálgico con su cráneo huesudo al aire libre, calvo, «que seguiría yendo a San Giovanni Rotondo para visitar al Padre Pío durante 26 años consecutivos. Eran tiempos de guerra, por lo que no había las muchedumbres de antes ni las de luego. Recuerdo el lento tren que me condujo desde Nápoles hasta la estación de Foggia, repleta de escombros a causa de los bombardeos. Me acompañaba mi anciano párroco, don Andrea Barbolini, que quiso regalarme ese viaje. En el autobús que nos llevaba a San Giovanni Rotondo, conocimos a una señora que nos alojó en su casa. No había hoteles ni pensiones, pero en muchos hogares acogían con gusto a los viajeros. Se pagaba poco, porque el Padre Pío regañaba a los dueños y se aprovechaban de los peregrinos. Supongo, infiero yo, que jamás habrá borrado de la pantalla de su memoria la primera vez que vio al Padre Pío. Y el Padre Gabriel Amor contestó: «Imposible», exclama el padre, como si el olvido fuese un pecado grande de omisión en este caso. Aquella madrugada, el despertador sonó a las 4. La misa del Padre Pío empezaba a las 5, pero yo estaba ya en pie a las 3:30. Después recorrí 2 kilómetros a pie para llegar hasta el convento, con un viento punzante que te calaba los huesos. Cuando entré en la iglesia, corrí con los otros hombres hacia la sacristía, detrás del altar mayor. El Padre Pío ya había bajado y se estaba revistiendo para la Santa Misa, ayudado por sus hijos espirituales y por un fraile capuchino que hacía las veces de ángel custodio.
una vez revestido y con las mangas del alba cubriéndole casi todas las manos, se despojó de los mitones que ocultaban sus estigmas. El capuchino que le auxiliaba escondió enseguida los guantes en el interior de su talega. En pocos minutos, el templo se había llenado de fieles. El Padre Pío celebró la Eucaristía en el lateral de la iglesia, en el altar de San Francisco. ¿Le llamó, Padre, la atención algún detalle en especial? Yo no vi nada entonces, pero había algunas personas que contemplaban al Padre Pío coronado de espinas durante la misa, a la que asistían la Santísima Virgen y San Francisco de Asís, rodeado de una corte de ángeles. Verlo para creerlo. Le aseguro que no eran alucinaciones, porque yo también tuve esas mismas visiones más adelante. Lo creo, conozco otras personas que pasaron por esas mismas experiencias místicas. Fray Paolo Covino, el sacerdote que le administró la unción de los enfermos al Padre Pío, o Sor Consolata, testigo clave en su proceso de canonización. Pero, Padre Gabriel Amor, ¿qué más recuerda usted de aquel primer día? Al finalizar, vi que todos se disponían en 2 hileras a lo largo del pasillo que debía recorrer el Padre Pío para regresar al convento. Él pasó lentamente mientras los presentes intentaban besarle la mano o que él la pusiera sobre sus cabezas para bendecirlos. Un coro ininterrumpido de voces gritaba: «Padre Pío, rece por mi hijo moribundo. Padre Pío, me estoy quedando ciego, rece por mí. Padre Pío, he tenido un accidente de automóvil, encomiéndeme para que pueda volver al trabajo. Padre Pío, mi mujer tiene una enfermedad que los médicos no saben cómo curar, interceda por ella». ¿Y usted qué hizo? Intenté, cuando pude, que me ayudara a discernir sobre mi vocación sacerdotal, pero los consejos que me dio estaban llenos de sentido común, como los de cualquier otro sacerdote. No tenían nada de extraordinario como yo hubiese deseado. Tal vez por esa misma razón, él no quiso sorprenderle a usted. No era la primera vez que el Padre Pío, percatándose de que alguien le buscaba para algo extraordinario, le decepcionaba así. Y al contrario, cuando iban a verle sin esperar nada extraño, era precisamente cuando él los dejaba estupefactos, como al joven que le aguardaba a la puerta de su celda. Pues sí, tiene usted razón, pero yo aprendí entonces una lección que me sigue resultando hoy muy útil. Nadie tiene al Espíritu Santo en un bolsillo, incluidas las personas más santas y dotadas de carismas como él. Pero sí que se me quedó grabado para siempre el recuerdo de aquella primera misa, y supe que solo por eso valía la pena volver allí. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.